91.8 hectopascal de viento del sudeste a 16 kilómetros, la máxima prevista para esta tarde, para hoy, 6 grados. Estamos ahí cerquita, estamos en la mitad. Por la tarde lluvias aisladas, por la noche lluvias aisladas, viento casi calmo. No habrá ráfagas, viento del sur. Dice lluvia de abril. el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo sigue la novela? Hoy lo puedo decir, me deja de decir una mala palabra, me cagaron a mensajes. Toda la mañana, mensaje de acá, mensaje de allá. ¿Y qué, ¿Qué te preguntaban, Beto? Me preguntan por la doctora Reyes. Yo y no le mandó un mensaje para Ustedes, preguntarle. dice, son algunos colegas están cuestionando lo que habíamos publicado. Son el único medio que publicaron, porque yo estuve mirando en otros días. Vos mirá el más confiable, le decía yo. Y sí, Y hijo. sí, hijo. Y sí, hijo. Todas como las, dice. si todas las notas tienen un trasfondo siempre, ¿no? Y Sí. todo se chequea Sí. y todo. Es lo que le dije hay a la quien dice, mayoría. claro, vos tenés, o Es lo que sea, le dije a la mayoría, chequealo. Nosotros chequeamos por 4 o 5 lugares. No es que Claro. lo publicamos porque quisimos lo que pasa que es muy probable que ocurra la siguiente situación, Beto. que y después es digan que- que es culpa nuestra. No, Yo no, les dije que- igual a algunos colegas. bueno, Van a decir, no, van a porque me decir que es renunciaron, una- me hicieron bajar, que es una Van a operación. decir que es una operación política Sí, también sí, y demás sí. cuestiones, lo cual, o sea, no va por cuenta del medio que sea una operación política o no. Claramente, la ojo, situación que claramente puede- chequeamos a 4 o Sí, 5. claro. Che, no, se bajó. La Che, no, se bajó. situación- No le vamos a decir la fuente porque... Sí, nunca obviamente. más, La claramente. situación puede ser también, posiblemente, que no sea esto la voluntad de la doctora Reyes. Que es También. ayer yo Sí, claro. estaba expresando mi propia opinión, en el cual, o sea, yo creo que ha trabajado mucho para llegar a esta instancia y realmente es una pena que se baje, ¿no? Esa es mi opinión ¿Qué es lo personal. que yo decía ayer? Sí. Que llegar hasta el borde para no cruzar el Sí. río. Es muy digo, probable que no sea ella quien haya reculado, ¿eh? Sí. Pero lo que nosotros estamos dando cuenta a través o lo que está dando cuenta el medio sí. a través de la nota de ayer, es que todos los movimientos del resto es en Indican- función de que ella ya no está Sí, sí, arriba. Sí, Y es lo que ellos están diciendo para afuera también. sí. Y son 2 o 3 de los candidatos fuertes que están Sí. sonando ahora y fuentes partidarias que han confirmado que se bajó o que le habrían Claro, bajado. sí, o que no está. Sí, O que sea, no está, no está. cambiemos el verbo, que no está, que No ya no está. es candidata y que Claro. lo único A no lo- ser que haya una sorpresa el sábado por la noche. es lo que dice la nota. Sí. La nota que está publicada en Diario Nuevo Día dice eso, dice, solo va a haber 2 fórmulas. Sí, Después, si que no esté Reyes es voluntad de ella o es voluntad del entorno, ujú. eso ya no es algo que... Ahí está. Bueno, había un montón que ponían en duda eso, le dije, déjenme joder, ya, bueno, nosotros ya lo chequeamos y ya lo publicamos. Mario Marquich ayer en una radio vecina de, Sí. de acá cerca, 50 metros de acá. sí, Sí. a media cuadra de acá, es verdad, dijo públicamente que él había hablado Sí. con Mireille Seidán, lo vamos a decir porque él lo dijo, estamos reproduciendo solo lo que él dijo públicamente, que Mireille Seidán había viajado con él y que le contó que ya estaba definido eso y que la candidatura de Reyes había sido bajada. Exacto. Ayer a la noche, a última hora, había una cierta movida para impedir esto, Ujú. más del lado de lo que son las mujeres radicales. Sí. ¿Por qué? Porque la presencia de Reyes, o sea, encabezando la lista principal de la UCR, la única, o sea, la principal, vamos a Sí. decir, de la UCR, es un logro muy importante para las mujeres radicales. Sobre todo en un partido como también esto es mi opinión particular, y yo creo que muchas mujeres van a coincidir, es un partido bastante Decilo. machirulo. Sí, decilo. Donde los hombres siempre han tenido, digamos, un rol protagonista y las mujeres, grandes mujeres, que han sido, digamos, las verdaderas artífices de muchas cosas muy buenas, han estado, digamos, en un segundo plano. No han sido las que lideraban las listas y demás. Salvo con muy contadas excepciones que son personas Sí, puntuales. que la ponen por ahí Sí. como para rellenar igual, Claro, ojo, vamos a porque decir- son bastante misóginos No, también, no, hay pero que por ejemplo, decirlo. hay, O sea, hay- no les gusta que tengan tanta hay participación. mujeres históricas que Sí. han tenido papeles muy, Sí. pero han sido mujeres Sí. muy fuertes también y todo, pero no es fácil. La mujer que llegó hasta ahí tuvo que sortear un montón de obstáculos para poder llegar hasta ahí. Entonces, esto era algo que la candidatura de Roxana Reyes, que se la había ganado a Sí, sí, pulso. a los codazos, como sea. Como vos sea, pero la mina Sin la pedir militó, la permiso. peleó Es y así, se metió. sin se pedir metió. permiso. Es una Sí. mujer que es profesional, que es preparada, que tiene un discurso que te puede caer bien o mal ella.
pero que ella hizo su propio camino dentro del partido, eso no se lo puede quitar nadie. Entonces se vive como un logro. Entonces esto digamos que es una, no sé si derrota, es un golpe muy duro para las mujeres radicales. Sí. Encima, dentro de todo el quilombo que tuvieron, digamos, la Unión Cívica Radical, digo, Claro. no hablo de Reyes puntualmente, sino, Después igual, sino del partido, sí. del cisma que hubo dentro del partido, luego de la convención que se realizó en Puerto Deseado, en donde se terminó, que se rompa pero que no se doble, ¿cómo es el dicho? Claro, Que se doble pero que no sí, se rompa? lo que Bueno, ocurrió, en realidad lo que ocurrió en Puerto Deseado fue como, a mí me parece como que fue una designificación de algo que no iba a ocurrir, fue como una claro, formalidad. sí. ¿Por qué? Porque ellos al decidir que van a hacer Bueno, que pero van a hacer ahí, una alianza, si se logra una sola lista única, sí, y que vaya de la otra lista como y que segundo. vaya, claro, y que quien encabece esa lista, obviamente, ¿quién iba a ser la que tiene más consensos? Roxana Reyes, Claro. lógicamente. Vos ahí tenías a Ahí Roxana salieron Reyes. a jugar y ya metió la cuchara Costa, que hoy terminó siendo candidato. Claro, Vos vos la fíjate que el que tenías- hace la declaración ni siquiera es Reyes. Lo Es Eduardo Costa, lo que de es- armar la fórmula Claro, con Vidal. Bueno, Claro, tira el bombazo y Sí. se queda esperando. y la observación que hizo acá cuando hablamos nosotros con Mario Piero Boffi, Ujú. de Puerto San Julián, él dijo, y él hizo la observación, o sea, era lógico que nunca iba a haber una lista de unidad del lado de Cambia Santa Cruz, porque ahí estaba Roxana Reyes y estaba Mireille Seidán, Claro. que ninguno de los dos tenía quería la más bajar, mínima ninguno intención de quería. bajarse. Y estaban ellos ahí, digamos, escuchando esa condición que iba a ser de imposible cumplimiento. Y se fueron todos con Sí. eso, ¿viste? Porque, Ujú. bueno, era obvio que no iba a haber Cambia Santa Cruz, no se iba a Sí. poner de acuerdo para una sola lista que enfrentara, digamos, a la lista, al sublema de Vidal. Sí. Así que bueno, ya de ahí veníamos mal. Después, bueno, el tema del el amparo es algo que cayó muy mal. Sí. Este, Claro, porque después se siguió desgranando la cosa. Sí. Empezaron a aparecer actores de los dos lados, de ambos, había bandos, y claramente en San Julián ya como que empezó a resquebrajarse, digamos. San Julián la Rebelde, como en los 80, Claro, en los no, 80 en se San Julián, perdón, en Deseado, Sí. empezó como a desgranarse todo. Se terminó de podrir cuando se juntan Piedrabuena. en Piedrabuena. Aparece, como decís vos, el amparo que piden porque no Sí. quieren que vaya otra nueva que, convención porque veían que ya sí. se le iba pudriendo el rancho. Lo Y que pasa, Beto, que sí, termina todo en una decisión. pelea interna, intestina, porque muchos radicales se fueron al otro frente, se le fue un caudal de voto importante como es Encuentro Ciudadano, Sí. se le fue mucha gente importante que tenían dentro del Frente Cambia Santa Cruz, y claramente para adentro tuvieron que entrar a reacomodar las piezas, digo, Sí. ¿no? Igual, yo creo que lo que se quería era dar la discusión interna, simplemente, porque después, más allá de la decisión que se tome, como dicen, son orgánicos, o sea, Gardoño es orgánico, él no quiso aceptar, digamos, ese amparo judicial porque no se había discutido en el seno de la convención. Y me parece entendible, o sea, aceptable la posición que tuvo y que, bueno, y haber renunciado. Pero la cosa es que hay una carencia de liderazgo muy grande, me parece, en la UCR y que una de las cosas que yo creo es que todos los grupos humanos, cuando uno se agrupa en un partido político, tiene más o menos ciertas bases ideológicas que te identifican, ¿no? Que te nuclean. Ujú. Mínimamente hay una base ideológica y después, bueno, de ahí es todo discusión y es todo debate, sobre todo en partidos que pretenden ser así horizontales. Ahora, cuando uno, ¿qué pasa? Hay desafiliaciones masivas, estaba leyendo hoy, ¿no? Sí. O sea, sacar los pies del plato, desafiliarse porque no me gustaron las decisiones, o sea, me parece algo como que no estás preparado para la política. O sea, ponete un parripollo. Claro. Ponete un parripollo. Ponete un parripollo. No puedes participar de ningún grupo humano, porque vos estás en un club y en los clubes también se toman decisiones, hay con sus comisiones directivas y no todas te van a ser afines, ¿o no? Claro. Entonces, me parece que, o sea, desafiliarse no es una opción. Yo en su momento, bueno, cuando algunas personas se desafiliaron porque estaban enojados, yo no sé, no me parece. Ujú. Uno, qué sé yo, con el tema del sindicato también, ¿no? Uno, bueno, por ahí no está de acuerdo con, bueno, participá y pelea la de adentro, ¿viste? Sí. No sé, yo creo que cuando uno está en los grupos Sí, mejor humanos, quédate, peleate de adentro y no te vayas. O sea, de último, Pero si queda como loco, quedas como el loco. somos seres sociales y en las organizaciones, en las agrupaciones, en todas estas cosas participamos porque queremos construir algo. Sí. Y siempre se tiene que construir en función de las diferencias, ¿no? De generar consensos. Entonces, si uno no está preparado para eso, me parece que no debería. No sé, se me ocurre.
Claro, no abras la jeta, no Perdón, a participes, veces no uno te se metas. enoja, viste que uno se Sí, enoja, sí, quiere dar un sí. portazo y se va. Pero bueno, hay que ser maduro. Uno, o sea, vos cuando haces Bueno, eso, cuando sos más pibes sí te da la cuando seas locura los de querer 16, mandar todo al 17, carajo. 20, listo, sos Sí. chico. Pero vos cuando tenés 40, 50 años, viste, ya formaste una familia, ya fuiste hasta, no sé, tuviste un cargo público, decidiste sobre los destinos Hay de algunos que algo. tienen, mira, Clau, no me Tenés que hagas hablar tener. de ese tema porque Sí, hay bueno, algunos que tuvieron cargos públicos importantes y siguen discutiendo como pibes en tal cual. Facebook. En Facebook. Sí, bueno, Escuchame, juntate si sos madurito ya, boludo grande, sí. no discutás por O Facebook, de cosas pensar que son el del que partido, te pensar el que peleas, no comparte una posición es tu profesionales, enemigo, sí, sí. claro, O que el que no comparte tu posición es tu enemigo. claro, No, una bueno, a locura. veces uno se enoja, después se le baja un poco la espuma, va, reconstruye, qué sé yo. Va, Eh, intenta reconstruir, por lo menos decir, che, pará, no discutamos, vamos a tomar unos mates, vamos a sí. tomar un vino, no sé, Pasa también, vamos a tomar un café, viste cuando la sí, gente dice, ay, si gana tal, yo me voy del país. Es andate. andate, o sea, perdón. Hay un montón de artistas, actores, actrices, políticos. Claro, Si gana este partido, yo me voy. Yo los veo que andan ahí, ¿eh? qué poca tolerancia a la frustración, digo yo, ¿no? Porque Claro. qué sé yo, ¿viste? Yo no recuerdo, Estaríamos todos yo no sé cómo, exiliados. a veces pienso cómo será la vida de otras personas, ¿no? Porque a mí la mayor parte de las veces nunca me sale como yo quiero. Por ejemplo, por lo general nunca gana el que yo voto. O sea, Sí, bueno, la historia de mi vida, claro. claro, Sí. nunca le pego yo, ¿viste? Nunca gana. Y sin Sí. embargo, mira, he llegado hasta los 46 años y he podido, digamos, tener una vida más o menos estable. Sí. Y tampoco es que, digamos, o sea, se me fue la vida en lamentarme que las cosas no me salieron así. Y así como ha pasado De en última, otra. nosotros hablamos, somos comunicadores, en este Sí, caso, hablamos, pensamos, damos hipótesis, hacemos análisis, como podemos en algunos sí, casos, y en definitiva seguimos haciendo lo mismo, siempre sí, comunicando y siempre, cuando cambian los gobiernos, nosotros seguimos siempre de este lado contándote todas las cuitas que hacen, las buenas y las malas que hacen, sí. y nuestra opinión. Es así, Y es la vida misma, es la vida claramente, misma. ¿viste? Gane el No, que gane, a veces nosotros pierde nos tu vamos a equipo, encontrar de acá. a veces pierde tu equipo, a veces gana, Claro. a veces somos campeones del mundo y a veces nos quedamos en octavo de final. Desencantado, claro. Entonces, o sea, la vida es así y me parece que gente adulta que está en este tipo, que se mete a hacer este tipo de cosas, debería tener un límite de tolerancia a la frustración un poco más elevado, me parece a mí. Y la discusión política debería estar, sin dudas, un poquito más Elevada, arriba, un poquito sí. más elevada. Sí. Se deberían, me parece que otra vez volver a discutir ciertos conceptos, ¿no? Sociales que no se están discutiendo, porque Sí. lo que se discute es la rosca, es el que si te dije, me dijo, lo llamé, lo Sí, que se lo operó, más el pute a este que... lo operó aquel, a Sí. este lo operó el otro, le di, le ofrecí, le Y saqué. están, No. y están constantemente, ayer lo hablaba con Julián, están Sí, constantemente queriendo informar lo que está pasando en la vida interna con ese pute para afuera. sí. Pasó en la Bueno, UCR. y acá estamos nosotros. Está pasando, y bueno, si vos me tirás puta, yo lo voy a Sí, contar, bueno. porque querés que se sepa. Es que es lo que hablábamos ayer. ¿Para qué le contás a un periodista que hay? Me tirás un centro y bueno. Pero de última, ¿para qué le mandás un WhatsApp, digo, o un mensaje de voz? Mirá que estamos reunidos y hay quilombo. Primero, te tiran uno así, vos te quedás expectante, seguís esperando, te cae otro, che, sí, hay quilombo. Claro. Después, bueno, soy periodista, ¿qué pasó? Lo primero que hace, ¿qué hace? Preguntás, ¿qué pasó? No, porque parece que se baja X persona, voy a decir se baja, no sé, Sí. o va a ser candidato X persona, porque parece. Estamos discutiendo, Sí. te ponen. Y bueno, vos entras a indagar, ¿qué vas a hacer? Pero ellos quieren que se sepa claramente. Si no, no lo comunican. Están constantemente armando bardo con todo el puta que tienen adentro. Y quieren que se sepa para afuera. Ujú. ¿Viste? Eso está clarito. O sea, en el medio estamos nosotros, que obviamente que vivimos de comunicar, y a la gente le encanta también este tipo de cosas, decir, no, mirá, este se peleó con este va con este otro va con este otro. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que contarlo. Por ahí lo hacemos bien, por ahí lo hacemos mal, por ahí nos equivocamos. Por Con la ahí información sí, por que uno ahí va no. teniendo, Sí, porque, claramente. viste, Porque es también te lo van que va dando surgiendo. recortado de acuerdo a su De conveniencia. acuerdo a la también, conveniencia de cada claro, uno, ¿viste? Y claro. aparte todo esto también cambia minuto a minuto Sí. y bueno, la expectativa está porque queremos saber, la gente también quiere saber a Sí. quién va a votar, quién va a estar disponible para votar en las próximas elecciones. Así que es un tema que interesa. Así es. Bueno, todo esto para contar que nosotros ayer publicamos que se había bajado la Sí. doctora Reyes. Hasta ahora no nos desmintieron, Sí. no nos llamó Reyes, nadie salió a desmentir.
a no ser el... Último momento. ¿Qué haces? Contá. Hola, buenas tardes. ¿Qué haces? Bellón y Reyes es la fórmula. Está haciendo la... Es muy bueno. Sí, buena, Es muy bueno. Ojo que Belloni andaba ayer acá cerrando yo que- cosas de último momento. Si quieren, yo también tengo info de eso, ¿eh? ¿A quién le andaban ofreciendo? Decilo, Juan. Ajá. También me contaron de que hay una persona que, no sé, ahora parece que es una figurita difícil, porque le andaban ofreciendo del lado de Johnny. Pero también le ofrecieron de otro lado. Y habría optado por otro lado. La dejo así como un enigmático. Bueno. El sábado se revelará. Che, bueno, Y vamos que a... tenía medio cerrado con los dos, ¿eh? Y que finalmente ahora se inclinó por uno. ¿Viste cuando cualquier bondi te deja bien? Bueno, así. Yo sé quién es, Ya sabes quién es. ya sé quién es. Ay, no sé quién es. Fabián Leguizamón, señor. No, pará, ¿por qué tan...? ¿Por qué si ya sé quién es? ¿No rompiste el enigmático? No, del qué clavo? enigmático, ningún enigmático. Estuvo coqueteando con Javier Belloni y está coqueteando con Claudio Vidal para ser vicegobernador de las dos fórmulas. Lo tengo desde ayer chequeado, también. A mí me lo contaron el sábado y yo Sí, no le di bolilla sí, y justo bueno, cuando lo sonaba fuerte. contaron, sí. No es solo el sábado. Vos ya de antes venías tirando, ojo que me enteré que tal cosa. Sí. Yo, apenas vos dijiste el sábado, le tiré a uno muy cercano a Vidal, WhatsApp, ¿qué hace? Preguntar. Claro. Lo primero que uno hace es preguntar. Agarro y pregunto y le voy a confesar lo que me dijo. Todo es posible. Ante la pregunta mía, ¿Leguizamón va de vice de Vidal? Todo es posible. Fin de la comunicación. Me cortaron los embajadores. Ahora, Hasta ahí. creo que a esta altura ya está confirmado eso. Aparentemente, y según lo que me decía José Espinosa, que hoy Sí. tenemos Hoy columna a las tenemos con 3, José. José Él lo tiene tiene toda la data, chequeado, él lo tiene tiene toda la chequeado y ya lo jugó en su newsletter como vice de... Che, ¿qué pasó Claudio. con los radicales? Ahora va a ser UCER, no va a ser más UCR. No sé, Leguizamón se fue. Tiene su propio partido, Leguizamón. Reconstrucción Sí. vecinal o algo así, no sé. Pero es de raíz radical, ¿no? Y bueno, sí, pero ¿qué no podemos hacer ahora? Buen provecho, oiga. Están morfando como un Tremendo. vikingo y Recomiendo, nosotros sí, acá, Y nosotros acá acá, con esta cámara delante, languideciendo con la cámara acá enfrente. no podemos comer nada. Che, vamos a la primera pausa. Hablamos un montón. No, no vamos a morder la lengua, vamos a morir envenenados, esto. No, Pero- no, vamos a tirar el nombre. ¿Para qué vamos a andar con Es que vueltas? ya se está Sí, 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 cerrando. ya está. Ya está, Si nos ya equivocamos, nos estamos equivocamos. a horas, estamos Tratando a de- horas. de informarle a la gente. A horas estamos nomás de ya saber definitivamente todos Sí. los nombres. Bueno, capaz que a alguno le pegamos de todos los que tiramos. Pero. No venimos errando. No, venimos, con el pará, 90% de efectividad. 90% de efectividad, no sé, 99,9 A te ver, diría yo. la única que tenemos segura. Va, yo voy a tirar este dato. Yo voy a A tirar. ver, No, no, no. diga. Yo voy a hacer esta observación. Anímese. Entonces, una observación voy a decir. Sí, Gardoño y Mestelán sí, son la única lista confirmada. confirmada. Muestran que previsibilidad o no. Sí. Bueno, por lo menos. Seriedad. Sí. Hasta ahora, Te la porque tiro. es la única que sabemos gobernador y vice. Yo te voy a decir dos listas que para mí son las que. Porque lo demás no sabemos. Ah, y pará. Costa Fernández. No lo sé, pero no está, eso no lo sabemos No sé, pero me públicamente. confirmó Fernández. Bueno, ayer, pero Claudia, eso que iba de ya lo vice. sé, pero no es que han hecho una presentación. Ah, ni una no, no, cuestión. no. Y por otra parte, dos listas que son las que voy a decir son las más previsibles. Una, la de Palo Graso, que como decíamos, largó hace rato, Sí. nunca se corrió ni un centímetro y le dio este- para y adelante. Este domingo vamos a saber quién es su vice. Y no sabemos seguro. quién es su vice, nunca tiró un nombre, No. nunca dijo nada, pero Este domingo se va a saber. este domingo se va a saber. Bueno, el sábado se va a saber. Sí, Y la otra es la de Gardoño Mestelán, sí. que sabés que ya está confirmada, Y que que van ya a son jugar los así. nombres así. Son para mí las dos listas previsibles. Dicho esto, vamos a ir a la primera pausa en este fuera de contexto. Está más picante hoy este jueves. Me encanta. Me encanta. La gente que está escuchando, 51, ¿Ya sabés 60, quién va a 50. votar? No. No, Todavía no sabes. nunca. Yo decido No, ahí no, pero ya sé, no, cuando pero- estoy en la puerta, viste, me fijo a ver en qué mesa me toca. Ahí. Claudia ya sabe. Yo ya sé quién votó. Sí, yo sé. Bueno, no lo voy a No, decir no, al no lo voy a aire, decir al aire, lógicamente. claramente. No, porque si no voto cantado, a ver si se me Claro, impugna, sí, sí, sí. A ver si se me impugna. Ahí está. Los santacruceños no votamos cuchilleros. ¡Eh! Para. ¿No viste que en una época había pintadas de los santacruceños no votamos, no sé qué? Sí. Buen provecho, oiga, váyase a Sí, morfar, pero sí. váyase a morfar allá. Por favor, tiene olor a milanesa. Hoy sí sacó la gana de comer milanesa. Pausa musical
tandita y ya venimos con más fuera de contexto. Vos Seguimos ganando amigos acá. quedate porque está picante este sábado. Mirá lo que dije. Sábado, estoy pensando en el sábado. Estamos pensando en el sábado, ¿viste? Sí, El sí, es verdad, subconsciente me es engañó. verdad. Vamos, corte rápido, telón rápido, por favor. A tu corazón yo llego ya. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y es que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No puedo más queriendo. Y si acaso no brillara el sol y quedara atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Enloquecida, tu querer, no quedas queriendo. Y si acaso no brillara el sol y quedaras atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de noticias al instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Caso Strisowski, revelaron que declaró su suegra Marcela Acuña. Mientras continúa con su huelga de hambre, Marcela Acuña, una de las principales imputadas y detenida en la causa por el presunto femicidio de su nuera, Cecilia, declaró este miércoles, admitió haber visto un bulto sobre una sábana en una de las habitaciones de su casa el día de la desaparición de la joven y que le pareció que podía ser de una persona, aunque dijo que ella es ajena al hecho que se le imputa. Clima, alerta por lluvias, granizo y nieve. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para este jueves en varias provincias del país por lluvias fuertes, posible caída de granizo y mucha nieve en la zona de la cordillera. Por lluvia y nieve hay alertas en Río Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut, más vientos fuertes en algunas zonas como Santa Cruz. Ya murieron 46 mujeres por un motín en cárcel de Honduras.
La cifra de muertes en una prisión de mujeres de Honduras por una reyerta ocurrida en la víspera subió a 46 en un suceso que el gobierno atribuyó a un ataque liderado por pandillas en venganza por sus esfuerzos por acabar con la corrupción en las cárceles. Resumen. Noticias al instante. Los partidos mayoritarios de Unión por la Patria facilitarán los avales a Scioli para que sea candidato. Los partidos mayoritarios del ahora partido llamado Unión por la Patria decidieron facilitarle los avales al precandidato presidencial Daniel Scioli para que pueda competir en las PASO del próximo 13 de agosto, luego de que el ex motonauta presentó un escrito ante la Junta Electoral Partidaria de la provincia de Buenos Aires para impugnar el reglamento interno impulsado por Máximo Kirchner. Pichetto y los Penato encabezarán la lista de diputados de Rodríguez Larreta en Buenos Aires. El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, será el primer candidato a diputado nacional de la provincia de la lista presidencial que encabezará el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la interna de Juntos por el Cambio. La número 2 de esa nómina será la actual diputada nacional Silvia Los Penato. Colonos israelíes arrasaron aldeas palestinas en represalia al ataque de Hamás. Arrasaron este miércoles aldeas de Cisjordania, matando al menos a una persona, incendiando construcciones y coches en represalia por el ataque de Hamás que dejó 4 muertos cerca de un asentamiento el día anterior. Resumen. Noticias al instante. Rollón, el gas de vaca muerta es más competitivo que el importado. La secretaria de Energía celebró este miércoles la puesta en marcha del gasoducto presidente Néstor Kirchner y sostuvo que el gas de vaca muerta es mucho más competitivo y hasta 6 veces más barato que el importado, además de ser un gas que en cada molécula contiene trabajo e industria argentina. El BID aprobó un nuevo desembolso para la Argentina. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un desembolso por $350 millones para la Argentina. Será destinado a una nueva operación que refuerce el apoyo a la agenda climática y descarbonización. Explosión, incendio en París. Testigos aseguraron que olieron gas. Una explosión seguida por el derrumbe de la fachada en una escuela de diseño popular entre los estudiantes extranjeros. Reventó ventanas y derivó en un incendio que generó caos en el distrito 5 de París. Por el hecho, hay al menos 7 personas en grave estado. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Quédate ahí, con nosotros. Ya te traemos más rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, 100.9. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro.
TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. La vuelta a casa es a puro rock nacional. Con las bandas que hicieron y hacen historia. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege Atención los cultivadores, con Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfruta donde y como quieras, con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vida. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales?
Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior. Alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrit. Idea Estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todo. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país. Con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 El fin de se 15 hace sentir o entrar con un buen rock nacional. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. El jueves de la radio es Estruendoso. Invierno 2023. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. ¿Querés poner una fuente de aguas danzantes en el medio de tu monoambiente? Dale para adelante. Porque en Banco Santa Cruz, tu préstamo es personal. Y lo que hagas con él, también. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras sin darle explicaciones a nadie. Banco Santa Cruz, acá para vos. Otorgamiento sujeto a la evaluación. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles sorrentinos de corderos, los jueves ñoquis rellenos, los viernes variedad de crepes y los sábados nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará. Con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Queda bien con tu salud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas cerradas es una de las principales causas de intoxicación por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camus. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros.
Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario. Estamos luego del largo corte, cumplimos con todos nuestros auspiciantes, a quienes le agradecemos que estén acompañando a la radio, y continuamos acá en este Fuera de Contexto de día jueves. Paró de llover, está nublado, hay humedad, hay charcos por todos lados, pero paró de llover. Igual no te hagan muchas ilusiones porque para la tarde hay pronóstico de chaparrones y por la noche también. Mientras no se escarche toda el agua que cayó, está todo bien. El actual 3 grados sobre cero, la máxima para hoy prevista es de 6 grados. ¿Tenemos alguna información? Sí, Beto. Negociando, Sí. Claudia, hasta Sí. último momento. Casi que tenemos una invitada Sí. de lujo Sí, hoy, pero sí. bueno, nos complicó un poco los vuelos, así que no la pudimos tener. Sí. Pero bueno, va a estar igualmente la veterana de guerra, Sí. Silvia Barrera. Gracias, me sacó del aire. Cosas que pasan. Perdón, Menos mal que está boicot, Julián acá. No quería que se me caiga el cable, pero bueno, va a estar hoy Silvia Barrera, Sí. la instrumentadora, Una una de las 16 valientes, bueno, que de toda esa recopilación, ese trabajo de investigación que realizó nuestra amiga Ivy Ferrando. Sí. Bueno, va a llegar hoy, va a llegar un poquito más demorada, estaba prevista para las 16 horas, hoy una charla, una conferencia de prensa que iba a dar en el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, que está ahí en la calle Muratori 68. Sí, sí. Pero bueno, recién está viajando, está llegando a Se las demoró por 15:30. bancos de niebla allá en Buenos Aires. Y Sí, se demoró el vuelo porque se estaba demoró. previsto llegar 12:20. Tenía una reunión con gente de gobierno 13:30 Sí. y 14:30, 14:45 iba a estar por acá por la radio. Y hizo lo imposible Sí, en por, un esfuerzo, por traerla. sí, pero no se me pidió logró. 10.000 disculpas. Yo digo, no tenés nada que pedir disculpas si el clima no lo manejamos nosotros. O sea, de última ya va a haber oportunidad de traer alguna de. Así que de bueno, esas la mujeres. charla finalmente se pasó para las 18:30 horas, Sí. se retrasó 2 horas y media como se retrasó el vuelo. Así que hoy a las 18:30 en el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, en Muratori 68, va a estar Silvia Barrera. Después de 41 años vuelve a Río Gallegos. Ella llegó a Río Gallegos por primera vez el 8 de junio de 1982. Hay fotos que, bueno, que dan cuenta de su paso por Río Gallegos, Sí. que son fotos que descubrió nuestra amiga Ivy y que, bueno, ella Y con que otras ellas le compañeras confiaron más. a Ivy, ¿no? Sí. La mayoría, porque consiguió a muchas de ellas, consiguió hacerle fotografías
ahora, después de tanto tiempo, y las hizo visibles, digamos. Con de sus alguna manera. medallas, Sí. sí, tenemos, bueno, si las personas que busquen la nota en el diario Nuevo Día, la van a encontrar a Silvia luciendo sus medallas y con el reconocimiento como veterana de Guerra de Malvinas, Así es, ¿no? así es. Bueno, mediante una resolución del Ministerio de Defensa las reconoció como veteranas de guerra. Qué grande ministerio. Una de Defensa. lucha de muchos años, ¿no? Sí, También. claro, porque obviamente no solo los que se estuvieron tiroteando con la fuerza inglesa, con los Gurkha, con los escoceses y demás en la isla, Sí. son veteranos. También ellas son veteranas, estuvieron en el Irizar atendiendo heridos, ni más ni menos. En la muestra, Nuestros heridos, ¿no? sí, en la muestra que se hizo en En la embajada. el en de la embajada, Minichelli, dijeron. sí, bueno, Sí. que es una muestra itinerante que estuvo acá en el Minichelli y demás, hay una bota que creo que es de Silvia Barrera, que es una bota que pisó, digamos, las Son Islas los Malvinas, malvinenses, claro, sí, ¿viste? borcegos. Buscando heridos, ¿no? Y atendiendo. Creo que fue una de las últimas que ingresó y que salió en el Hércules previo a la rendición de Puerto Argentino, y estuvo Silvia ahí sacando heridos. Estuvo pisando suelo malvinero, ni más ni menos, por eso está en su borcego en la muestra. Sí, aparte, bueno, ella se ofrece a hacer este trabajo de manera voluntaria. Ella bueno, estamos hablando, ¿no? Cuando ella tenía 23 años, como personal civil se presenta, y bueno, y ella es voluntaria. Ella estaba trabajando como instrumentadora quirúrgica en el Hospital Argerich, en Claro. Buenos Aires. Tenía una vida tranquila. Y bueno, donó presentó, sí. su tiempo, su esfuerzo, sus conocimientos, todo su profesionalismo Hasta su vida, para la porque guerra. podrían Arriesgó haberle su pasado vida. cualquier cosa, sí. Sí, y bueno, y hoy tiene el reconocimiento que se merece, ¿no? Así es, Claudia. Bueno, va a estar entonces esta tarde con un poquito de demora, pero bueno, el clima, ¿no? 18:30. También se va, para los que no pueden ir, porque es un lugar pequeño, ¿no? También se va a transmitir a través de la página de Facebook Ujú. del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas. También, para aquel que no pueda ir, puede verlo a través de las redes sociales. Bueno, nosotros vamos a tratar ahora, ya mismo le estoy pasando a Brian un contacto para hablar con nuestro Columnista de los jueves. de los jueves. Debe estar obviamente. prendido fuego, Ya José, por mandó allá. el newsletter. Así que ahora le vamos a tratar porque obviamente está metido con este tema también, igual que nosotros. Y él debe tener toda la info allá en Zona Norte. Ellos deben estar esperando ahora en Caleta Olivia. Confirmaciones del Sí, sábado, confirmaciones. claramente. Y bueno, a lo mejor tiene algo de información sobre cómo se está preparando el lanzamiento de campaña de Pablo Grasso, que va a ser allá en Claro. Caleta Olivia A lo mejor sabe quién es este el vice. domingo. Capaz que sabe, no sé. No sé. Teníamos un nombre dando vueltas que era Sí, Javier Castro. Sí, muy bien, ahí está, se animó, no tiró ningún No, viste que yo enigmático. como que no me animo a Bueno, tirar, pero porque después sí, te lo cambian y queda no, como pero que... teníamos un nombre y Claro, dijiste, no sí. dijiste que iba a ser. No, está bien. Está Es la bien. información que tenemos, ¿no? La información que nos va llegando. Sí, ahí está Brian ya tratando de comunicarse con José. Así agarramos mecha y le metemos un buen rato, vamos a hablar con el amigo José Sí, Espinosa. una buena jugada sería eso de Javier Castro, ¿no? Sí, de zona centro, más Sí. que nada lo hablábamos ayer, ¿te acordás? Sí. ¿Cómo está el mate? Dígame. Bien, ¿Está muy rico? bueno hasta el mate, muy bueno hasta el mate. ¿La cámara quedó viva? Perfecto, digo, Vino bien El golpe. porque el golpe te Le ayuda acomodó a el- más, claro. ¿qué pasó? Dije yo, tú, pensé que se había caído el termo. no sé. Bueno, Censura. atentar contra el capital de la empresa. Censura fue eso. Tú, Pero dice, mirá, Beto está despeinado, poma, la miércoles ¿Viste la que- cámara, claro. ¿viste que hay cosas que funcionan a los golpes? ¿No te pasa que hay cosas que funcionan a los golpes? Vos no sé si vos te acordás, Beto, pero cuando trabajábamos juntos en un Había una diario, co- en el diario Prensa Libre, mi Hacía computadora ruido, ¿te acordás que era, Hacía un que ruido. era el disipador de calor, como que le dicen Sí. ahora, el turbito ese que tienen las PC de escritorio? Sí. Y la prendía y empezaba, sí. agarraba, le pegaba 2 golpes y listo, dejaba de hacer Sí. ruido. Sí, y había una cosa que también que se tildaba y le tenías que pegar al monitor, porque hacía un movimiento el cable que conectaba a la CPU y ahí arrancaba. Era, no, milimétricamente calculado todo. Tenía un cachetazo de izquierda y uno Sí. de derecha, sí. Sí, ya sabemos. Está del otro lado de la línea nuestro querido colega y columnista político José Espinosa de rockandnewsur.com.ar. Puedes ver el newsletter ahí, me lo compartió anoche. Tiene novedad del newsletter. Ahora me te lo lo, pasó. ahora te lo voy a... Perdón, no te lo pasé, Claudia. José, buenas tardes, Claudia y Beto, te saludan, ¿cómo estás? Claudia, Beto, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Prendido en fuego, decía mi Bien, bien, compañero. muy bien.
¿O no? Y sí, obviamente. Son momentos de mucha tensión, obviamente. Se están jugando cosas muy importantes. Y más allá de que parece estar casi el 80% de las candidaturas y los nombres que circulan casi encaminados, bueno, no podemos dar nada por sentado hasta el sábado de la noche, ¿no? Que es finalmente donde Claro. va a estar obviamente el título o las candidaturas oficiales y creo que bueno, me parece que está pasando mucho eso, ¿no? Las operaciones, que son momentos que son sumamente normales, ¿no? En esta instancia donde ya está todo por definirse, así que Un montón bueno, de sí, negocios. con algunas informaciones, obviamente. Obviamente que los esquemas están muy herméticos a la hora de brindar información por eso mismo, ¿no? Porque es un momento de mucha operación política, ¿no? Y creo que en ese sentido uno comprende también a los espacios políticos cuando no te trasladan toda la información, así que es mucho más de sobreanálisis que otra cosa, ¿no? Poder revelar quiénes pueden ser los candidatos, más allá que los he leído también a ustedes las publicaciones las notas que metieron y creo que bueno, está casi todo encaminado. Bueno, creo que una de las novedades más importantes es esa, ¿no? La noticia de que Roxana Reyes se habría bajado. Yo traté de por todos los círculos más íntimos Sí, está hermético el tema, ¿viste? Sí, está muy reticente la información, por lo cual si yo siempre tomo esto, si no hay desmentida es porque es cierto, ¿no? Creo que la mayoría ¿Sabés de que los... hablábamos con nuestra compañera esta mañana? Muchos medios de interior esta mañana, muchos colegas de interior provincial me enviaron mensajes de texto toda la mañana consultando si era verdad lo que habíamos publicado. No, si va a ser mentira. Claro, claramente le decíamos que lo habíamos chequeado por 4 o 5 fuentes partidarias, incluso candidatos de Juntos, y todos nos dieron a conocer esa situación, digamos. No la publicamos porque lo estamos operando, porque había colegas que me decían, no, pero no publicó nadie más. Bueno, nosotros lo chequeamos concienzudamente. Desde temprano estaba manejando la información Diario Nuevo Día y en horas de la tarde, cuando hubo confirmación plena, se publicó la nota. Por lo pronto, como bien decís vos, hay silencio del otro lado, no salieron a desmentirlo. Hubo una circulación por redes sociales de una imagen que decía que no se bajaba y demás, pero es más una cuestión de De deseo. de deseo, De sí, apoyo. sí, de apoyo del sector de las mujeres de la UCR que no quieren que se baje claramente, porque bueno, había llegado hasta ese lugar a los codazos, poniéndose al hombro un montón de cuestiones partidarias, y ahora que termine así la cosa es bastante feo también para Reyes, ¿no? Pero bueno, todo está por definirse porque puede haber novedades. Claramente se pudo haber bajado de la candidatura a gobernador, lo que no quiere decir que no sea candidato a otra cosa. Cuestión que dejamos entrever en la nota también. Puede ser tranquilamente candidata a legisladora nacional en cualquiera de los dos rubros que se eligen. Así que estamos esperando confirmaciones, igual que vos, aunque hay algunos nombres, como bien decías, también y marcabas, que ya son conocidos, ¿no? Sí. Pero bueno, así estamos, José. Sí, bueno, creo que, a ver, yo lo que más pude chequear es que si la diputada Reyes tomó esa decisión, me parece que ya era una cuestión sumamente personal y hasta lo que pude, hasta el nivel de información que pude obtener es que, bueno, había una situación ya sumamente personal, ¿no? Sobre la decisión, con lo cual entiendo, a ver, a mí me parece que Roxana Reyes empieza el año siendo la candidata oficial de la oposición, ¿no? De hecho, muchos si querés, le valoramos el nivel de exposición que había tenido, sobre todo cuando fue nombrada como integrante del Consejo de la Magistratura. Creo que en ese sentido venía a dictar seriamente la gobernación, ¿no? Y de hecho, los mensajes que ella venía diciendo ya desde el año pasado, incluso
iba a costar que se pongan de acuerdo con el espacio de ser, iba a costar mucho y o sea, terminó pasando lo que muchos especulaban que iba a pasar, una ruptura, pero a mí me parece que si querés lo valorable de Roxana Reyes, que me parece sumamente sobresaliente resaltar lo que es que no renunció a lo que venía diciendo, porque creo que fue coherente en todas las situaciones que se le presentaron por más presiones que haya tenido, porque a ver, si nos ponemos en el lugar de la diputada, es un lugar de máxima tensión, ¿no? Por lo que se quería hacer, y creo que hoy termina por si querés, termina el espacio fragmentado por todos lados, rotísimo, quedan expuestos en una situación que incluso a disputar una elección que ya queda en términos electorales, es una cuestión anecdótica, o sea, la participación de Cambia Santa Cruz dentro de la elección es una cuestión anecdótica, e incluso ya podríamos hacer especulaciones de a quién le sirve y a quién no esa participación. Ya creo que ustedes imagínense. Igualmente yo creo que lo que está pasando en lo que quedó de la UCR, ¿no? Dentro de Cambia Santa Cruz, es una implosión. Porque acá no es que Roxana Reyes se achique o recule o se baje, sino que acá claramente hay sectores que la están corriendo a ella y se están manejando como que ya no está. Eso era una cosa que veníamos comentando ahora, por eso el apoyo que surgió ayer a última hora de las mujeres radicales, como buscando una especie de resistencia, ¿no? Frente al avance de los de siempre, ¿no? De los hombres dentro del partido. Ese era el planteo que se estaba haciendo, viste, anoche y hoy temprano. Así que, viste, no sé. Yo me pregunto, ¿Costa cree que a él lo van a votar más que a Roxana? ¿Por eso hace esta jugada? Porque acá ya perdió el voto de las mujeres, ya te digo con esto, ¿eh? Sí. Mirá, yo creo, Claudia, que esta es una situación incómoda hasta el propio Costa. Yo creo que si él determina que tiene que ser el candidato solamente por participar, es una decisión sumamente incómoda. Sabe que participa con infinidad de condiciones y sabe que es una cuestión anecdótica. O sea, el Costa de hace algunos años atrás, en términos electorales estoy hablando, ya no está, se puede. Creo que si él va a competir, creo que es una situación ya, si querés, límite, por decantación, y me parece que es la posición más incómoda que va a tener Cambia Santa Cruz a la hora de la participación. E incluso no está claro todavía, debemos esperar hasta el sábado a ver cómo, si querés, maquilla Cambia Santa Cruz la situación como para que no sea tan, en términos electorales, derrotada, tan traumático y claro, y menos dolorosa, ¿no? Porque me parece que ahí ya viene la cuestión de que ¿cómo armás de nuevo para 4 años más? Es imposible armar otra vez si digo, casi un porcentaje alto de la UCR decidió virar el rumbo hacia otro lado. Entonces es muy complejo lo que pasa con la UCR, que después del 13 de agosto creo que se tendrá que rediscutir e incluso cómo se va a reorganizar el comité provincial y las nuevas caras que irán a quedar, o las nuevas referencias, ¿no? Creo que se discute eso ya de cara al futuro, ni siquiera estoy hablando de esta elección que vuelvo a recalcar, en términos electorales, Cambia Santa Cruz es una cuestión anecdótica que se presente. Y bueno, después por el otro lado, bueno, yo anticipé y siempre digo, ¿no? Que la historia te juzgue. Yo creo que el vicegobernador de Claudio Vidal va a ser Fabián Leguizamón, me parece que sí, está confirmado. Que es sí. Nosotros también chequeamos el nombre el que suena más fuerte. No, sí, pero yo puedo afirmar que sí, ¿eh? Ya está. Sí, bueno, ya está cerrado. Entonces, la historia nos jugará bien, Claudia, porque bueno, el esquema está ahí. El esquema de Vidal no confirmaba nada, pero bueno, o sea, era ya mucha la información con la que uno cuenta como para ya decir listo, confirmarlo, y me parece que va a terminar siendo Leguizamón el a pesar de que no lo confirmaron,
desde el entorno de Vidal, porque nosotros lo chequeamos también. No. Con gente muy allegada, muy allegada. No. Y la única respuesta que obtuvimos, puede ser. Nada más. Y ahí nos cortaron la comunicación. ¿Viste? Bueno, cuando sonó, empezó claro, a sonar, son ¿viste? muchas Hace una veces semana que- atrás. Así que imagínate cómo estábamos nosotros también con esa información, tratando de cerrarla. Pero bueno, como decís vos, te cierran todos los canales de comunicación, entonces jugás con lo que tenés. Y con los indicios y demás. Ahora, hay algo que está también en el newsletter que me parece sumamente interesante, porque Vidal jugaría en su frente con 5 fórmulas, algo que nadie pensaba. ¿Por qué? Porque tiene una fórmula súper... Bueno, con los espacios que componen ahí, lo que pasa es que los nombres todavía, no están confirmados. eso es lo que está en discusión. Pero aquí me parece que el dato a analizar y sumamente de relevancia política es que él arma, o de su espacio arma una lista súper competitiva, que es la de Gardonio y Gabriela Mestelán, con lo cual serían, si lo querés trasladar en términos estratégicos, 3 fórmulas iban a ser bastante buenas. O sea, la idea, porque era la de Vidal, que era la lista oficial obviamente, una competitiva que era la de Gardonio, y obviamente una del PRO, que seguramente que sería Mario Márquez, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué es la idea de 5? Me parece que esa es la situación, porque Vidal piensa que la fórmula de Gardonio y Mestelán es muy competitiva. Es muy competitiva. Me parece que en esos términos es distribuir el voto, ¿no? Sí, y tenerle mucho más margen para poder, obviamente, recabar sus votos, los necesarios para ganar dentro del frente, porque ¿qué pasa si fuera tan competitiva? Porque los radicales están con esa lista, los radicales que se fueron del oficialismo acompañan a esa lista, y los intendentes que tienen pretensiones, o sea, los futuros candidatos a intendentes que apoyan esa fórmula, van a traccionar solamente a esa lista. Entonces era muy arriesgado para Vidal ir a competir con 2 o 3 listas. Entonces creo que abre el juego, deja 5 fórmulas, con lo cual él se asegura que ese voto que no sería para él circule, ¿no? Circule y abre camino, le abre la posibilidad de PRO, habrá otra posibilidad también. Entonces creo que en términos electorales la ingeniería de él es, bueno, abro lo que más puedo para poder asegurarme yo ganar el frente, y ahí discutir mano a mano con el oficialismo, que obviamente se sabe ya que las fórmulas serían 2, ¿no? Dicen por ahí que hay una fórmula que nadie sabe, pero la verdad que estamos a 48 horas, no sé cuánto de cierre, y bueno, pero las 2 fórmulas serían obviamente la de Pablo Grasso y la de Javier Belloni, que todavía ciencia cierta, por lo menos yo no tengo todavía confirmación de, por lo menos de Grasso, quién va a ser el vice. Se hablaba de Javier Castro, pero todavía eso yo no lo tengo confirmado. Sí, la de Belloni. Belloni va a jugar. Sí, no, Belloni va a jugar con Fernando. Perdón, se cortó. ¿Belloni va a jugar con quién? Que la de Belloni creo que ya la podemos confirmar. Va a jugar con Fernando Cotillo, porque aquí el armado Todos contra Grasso. es ese. Y bueno, creo que es lo que hablamos en algún momento, ¿no? Es restringirle la posibilidad a Grasso para que no gane, o si no gane con facilidad. ¿Se va para tu pago a hacer el lanzamiento de campaña Grasso? ¿Vas a estar ahí? Sí, no, voy a estar en Gallego. Yo mañana voy a Gallego. Venís para acá, pero ya el otro día amagaste y no viniste. Te estuvimos esperando nosotros. No, sí, mañana voy a ir. Bueno, no voy a llegar porque voy a ir a la tarde, pero una de esas nos podemos ver en otro momento ahí el fin de semana. Pero cómo no. Entonces, bueno, quedará por resolver cómo jugará Grasso en su candidatura, ¿no? ¿Quién lo acompañará como vice? Que eso es todavía lo que no estaba cerrado del todo. Sí. Claro. ¿Hay alguna encuesta por ahí dando vuelta en zona norte? Acá las encuestas que maneja el oficialismo en cuanto a la provincia, los números le dan a Pablo Grasso. Pablo Grasso ganaría acá.
En Caleta, o sea, en el frente, Ajá. en Caleta, en el frente Sí. oficialista. Está bien. En términos electorales, el que me parece que por las encuestas que vi, aquí en Caleta, Vidal tiene una diferencia de votos contra el oficialismo. Arriba, Claro, claro. hace pie Así fuerte. que- Ayer hablábamos de eso con Claudia, ¿no? Cada uno tiene un sector está como sectorizada la provincia, digo, ¿no? Y en ese jueguito, el que vaya a acompañar, el que vaya de segundo, es el que tiene que aportar ahí por otros gordos, Claro. digamos, sumar puntos, ¿viste? Por eso se hablaba fuerte de Javier Castro Claro. como posible vice de Pablo Grasso por zona centro, por el tema de la actividad minera, por todo lo que mueve, ¿no? Ese sector productivo en la provincia. Y con Claudia ayer hablábamos de que obviamente zona norte, donde está el fuerte de la industria petrolera, obviamente tiene más peso, digamos, por decirlo de alguna manera, Vidal. Y esta elección por tercio, finalmente va a ser por tercio, se va a definir con los votos que aporten todos, ¿no? Porque acá el que sume un voto más que el Sí, otro es el sí, que sí. gana, obviamente. Sí, creo que la elección va a estar muy reñida, que este frente nuevo y con esta composición de los tercios, veremos qué es lo que pasa en el porcentaje de votos. Es a ciencia cierta hacer un análisis en eso es muy difícil, porque hay que ver cómo responde el electorado también en una Sí, situación claro. A ver, económica muy dura. Entonces creo que hay que hacer una evaluación de lo que puede ser la elección, pero sí, tengamos certeza de que va a ser una elección muy reñida, nadie le va a ganar, nadie va a matar a votos a nadie, pero creo que va a ser una elección bastante reñida y que puede estar para cualquiera, obviamente, como están dadas las cosas, creo que yo creo que desde hace mucho puede, tiempo, perdón que te corté, desde hace mucho tiempo no había una elección así, digamos, que decir, Pareja. está tan pareja, tan pareja. Sí, es cierto, y bueno, el oficialismo de la provincia eligió mucho más la compulsa interna que disputar en realidad en serio la elección, ¿no? Creo que la posibilidad de que haya dos listas me parece desfavorable a Pablo Grasso, que se veía que con 3 o 4 listas del oficialismo tenía muchas más chances de ganar holgadamente, pienso yo, ¿no? Este es mi análisis, pero en esta situación en donde polarizan dos sectores fuertes, porque Perani es un sector bastante fuerte dentro del oficialismo, tiene los vínculos con Cristina necesarios, y que Pablo Grasso corre con lo que charlamos siempre, ¿no? Que nunca sería el elegido de Cristina, Pablo Grasso. Entonces creo Sí, claro, que pero en no ese hay forma de sentido bajarlo, el que se lanzó primero a la candidatura y el no, que se está claro, o sea, moviendo más que todo. no hubo Claro. no hubo forma, e incluso miren a lo que tuvieron que bajar a Fernando Costillo de la compulsa y ponerlo de vice de Belloni para ver cómo le arman Cómo la tracciona estrategia para restringirle los votos, porque Belloni, si él se bajaba, o sea, es un actor importante, que un día también lo hablamos, dije, a Belloni es mejor tenerlo adentro jugando que tenerlo afuera. Claro. O sea, Tiene casi todos los votos de Calafate, digamos. entonces termina el oficialismo creando una estrategia para disputar su propio interno, me parece, ¿no? Antes de disputar la elección con los otros espacios, que obviamente también es complicada porque hay buenos armados, así que, bueno, estamos a días de conocer los nombres y después quedarán algunas semanitas más para, bueno, ya conocer las propuestas de campaña, porque ahora viene ese proceso, ¿no? Ahora cierran el sábado y ya el lunes, martes arrancan con la campaña, supongo, de lleno todo, ¿no? Una vez que se conozcan los nombres oficiales de las duplas y demás, los candidatos a diputados, el primer diputado por distrito, el diputado por el pueblo, XXX, ahí supongo que arrancará toda la parafernalia de cara a agosto, porque queda poco también. Sí, incluso la discusión en las ciudades es la colocación de los diputados por pueblo, ¿no? Aquí también el oficialismo está con una situación bastante compleja, porque ustedes saben que aquellos que tengan pretensiones para octubre es un buen plebiscito
la candidatura a diputados por pueblo, y de hecho muchos de los que jugarán esa después serán parte de la contienda electoral de octubre en las localidades. Entonces es bastante interesante en los planteos que cada ciudad elija, ¿no? Para acompañar a sus respectivos gobernadores. Pero bueno, el oficialismo acá tiene dificultades para elegir, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, Fernando Cotillo tiene que elegir alguien de su gabinete como la lista oficial, ¿no? Acompañando la candidatura. Puede elegir hasta 10 listas pueden llevar, ¿no? Pero quieren tener una lista oficial, que sería la lista de gabinete, ¿no? Le vamos a poner, que generalmente siempre se mide con esos parámetros, ¿no? Y hay una compulsa grande entre algunos integrantes del gabinete, ¿no? De hecho, o sea, me parece que la compulsa la termina ganando Tania Sasso, que va a ser seguramente la candidata a diputada por pueblo oficial de la lista de Belloni, Cotillo y Caleta. Pero bueno, hay algunas riquezas dentro del gabinete, porque obviamente es la disputa de poder, como siempre. Entonces creo pero creo que termina ganando la compulsa Tania Sasso, que seguramente va a terminar siendo candidata a intendente aquí en Caleta Olivia en octubre. ¿Y Eugenio Quiroga qué papel juega ahí? El vicegobernador también quiere ser, manifestó la voluntad por lo menos. Sí, Eugenio Quiroga, que hoy está más vinculado al intendente de Río Gallegos que al intendente de Caleta Olivia. Si bien nació, se creó, caminó y está donde está porque siempre fue el espacio de Fernando Cotillo, ¿no? Pero hoy creo que tiene casi un pie y la mitad del otro dentro del esquema de Pablo Grasso, porque aquí la figura de Eugenio Quiroga es una figura bastante controversial, no es aceptado por ningún espacio de la militancia peronista, por lo cual eso le restringe un montón a la hora de que él piense en que se va a presentar como candidato a intendente. Así que eso me parece que va a ser un proceso bastante con muchas dificultades para él, ¿no? Porque, como les vuelvo a repetir, una campaña a intendente, el vicegobernador de la provincia que no tenga el respaldo del peronismo aquí es una cosa bastante, una situación muy incómoda para el vicegobernador. Así que tendrá que rever esa situación y cómo irá a jugar. Si él decide que su destino político está acompañándolo a Pablo Grasso, le va a ser muy difícil después retomar una competencia electoral para intendente buscando apoyo del peronismo de acá, de la ciudad, ¿no? Él no necesita el apoyo del intendente o del gobernador, lo que sea que pase después del 13 de agosto. Necesita el apoyo del peronismo de acá y no lo tiene. Esa es la verdad. Bueno, José, qué panorama, ¿no? Se presenta para todos nosotros ciudadanos de a pie, los comunes, digamos, los ciudadanos comunes, los que estamos en el medio de todo este gran circo político que se viene este sábado, ¿no? Sí, bueno, creo que va a estar bastante interesante y yo imagino 12 menos cuarto, 12 menos 10, el juzgado electoral muy concurrido, imagino ese escenario, así que bueno, estaremos ahí viendo todo y viviéndolo, ¿no? Eso obviamente para aquellos que hacemos periodismo político son momentos de mucha adrenalina, ¿no? Porque nos gusta, porque nos dedicamos a esto y ver toda esta situación nos pone de una manera muy especial, ¿no? Yo digo que yo soy hincha de River y los días más felices son cuando gana River y los cierres de lista, para mí, ¿no? Es el lugar en donde me siento como pez en el agua. Estoy cerca de lo que me gusta, ¿no? Claro. Bueno, te esperamos por acá. Bueno. Vas a venir el sábado. Probablemente, si llegás cerca del mediodía, acá en la radio siempre hay gente, el sábado hay gente. Hay programación, está Patagonia Obrera, y seguramente van a estar nuestros compañeros que trabajan en la web también por acá, así que si querés pegarte una vuelta, bienvenidos sos acá. Sí, no, igual nos vamos a estar comunicando y seguro que nos veremos por ahí, en la ciudad. Dale, te mandamos un fuerte abrazo y gracias, como siempre, por el aporte de todos los jueves. José Espinosa de rockanewsur.com.ar, puedes leer todo lo que estuvimos hablando ahí. Ya lo tira, él tira el newsletter el miércoles a la noche. Así que va a andar por acá, por Gallegos, este fin de semana. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias, José. Abrazo grande. Hasta luego. Chao, José. Abrazo grande. Chao. Pasaba José Espinosa, nuestro columnista desde Caleta Olivia,
con obviamente las apreciaciones que él hace acerca de lo que se viene este fin de semana. Y tenemos ahí un poco aclarado el panorama. Linda estuvo la charla. Sí. ¿Algo más que quiera agregar? Mientras tirábamos nombres de Leguizamón y demás, me confirmaron 2 personas que estaban escuchando la radio. El Leguizamón. Sí, yo dije, sí. no Sí. no me creen. Hombres de poca fe. Yo ya lo había confirmado. Está ahí está. Mirá si nos salen con un martes 7 el sábado y dicen, no, va a ser bueno. X personas. Bueno, puede pasar. Sí, no, puede pasar. Viste cómo es la política. Sí. O sea, esto puede cambiar de un minuto al otro. Sí. Pero bueno, ya se van acomodando los melones, ¿no? Ahí está. En el carro. Hubo un vuelco vehicular en la ruta 40 Sí. con una víctima fatal. Hoy a la mañana, hoy a las 9:15, Sí. según nos informa el parte policial. Hubo personas atrapadas, ocurrió sobre la ruta número 40 a 3 kilómetros de Tapiaique. Al llegar al incidente, los bomberos aprecian un Volkswagen Up, ¿viste? El chiquitito, color rojo, volcado sobre el lado izquierdo de la cinta asfáltica. Había sido conducido por un hombre de 45 años, que es oriundo de la localidad de 28 de noviembre, que habría perdido el control del vehículo, ¿no? Y terminó volcando. La calzada estaba mojada, así que se puede presumir, se puede presumir que perdió el control del vehículo por el estado en el que estaba. Patinó el vehículo, claramente. Claro. El accidente provocó el fallecimiento de la acompañante del conductor, una mujer de 56 años, residente de Río Turbio. El conductor igual fue llevado al hospital para que se le hagan todos los controles. Pero estarían bien. Bueno. Pero una víctima fatal, desafortunadamente. Dicho esto, hacemos una breve pausa musical y estamos esperando a nuestro invitado. Venía para acá el concejal Pedro Muñoz. Sí. Va a venir para el estudio. ¿Candidato? ¿Candidato o no ¿Candidato candidato? o no candidato? Quédate y nos va a contar. Dale, ya venimos. Deberás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos, nada cambiará por un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Como un ave de presa, sobre terrazas desiertas, me desnudaré por las calles azules, me refugiaré antes que todos despierten. Cantemos. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Hombre alado, extraña la tierra.
Gustavo, deberás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Como una flecha salvaje entre vuelos fugaces, oh, Buenos Aires te ve susceptible. Este destino de furia es lo que en tus manos persiste, oh, caras dormirán entre tus piernas logras ocultarte bien y desaparecer entre la niebla, nombre alado. Prefiere la noche. Gracias. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. La querella reclamó secuestro del celular de Milman y advirtió que peritarlo es esencial. La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó este jueves ante la Cámara Federal porteña que se ordene el secuestro del teléfono celular del diputado de Juntos por el Cambio para someterlo a una pericia que podría agregar una prueba esencial en la investigación del intento del asesinato cometido el 1 de septiembre pasado. Pidieron prisión perpetua para los 3 policías porteños imputados por el crimen de Lucas. El representante del Ministerio Público consideró que los acusados aguardaron a los chicos como cazadores que esperan una presa, ya que los emboscaron y les tendieron una trampa, y agravó la acusación por haber cometido el crimen del joven futbolista por placer y odio racial, y también por las tentativas de asesinato de otros 3 chicos que sobrevivieron al ataque. Noticias al instante. Horas críticas refuerzan la búsqueda del sumergible Titán. Con una gran capacidad de inmersión y posibilidad de recrear en 3D lo que monitorea el robot insignia en intervenciones subacuáticas proveniente de Francia, se suma a la búsqueda contrarreloj del sumergible Titán, desaparecido desde el domingo, con 5 personas a bordo cuando se dirigía a los restos del Titanic. La selección argentina de vóley le ganó a Francia y festejó con camisetas de Messi. La selección argentina de voleibol le ganó este miércoles a Francia 3-1 como visitante en la Nations League 2023
y celebró la victoria con camiseta de Leo Messi a modo de recuerdo por el campeonato del Mundial de Qatar. Se trató de una victoria histórica para el combinado nacional, ya que es la primera vez que vence en un mismo torneo al último campeón del mundo vigente, Italia, que le ganó 3-0, y al último oro olímpico. Argentina se impuso con parciales 22-25, 26-24, 25-21 y 25-20. Una vez terminado el partido, los jugadores no olvidaron lo ocurrido en Qatar y se sacaron una foto con 2 camisetas de Messi con las 3 estrellas. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Quédate ahí con nosotros. Ya te traemos más el rock nacional de temporada. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día 100.9. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. La vuelta a casa es a puro rock nacional. Con las bandas que hicieron y hacen historia. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop.
Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfruta donde y como quieras, con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo el día. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Idea Estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Estamos de vuelta con más sonidos del rock nacional en tus oídos. Radio Nuevo Día 100.9. Invierno 2023. Fin de espacio publicitario.
Gracias, Brian. 15 y 45 minutos llegó nuestro invitado. Nos pusimos a hablar fuera del aire. Nos pusimos a hablar fuera del Nos aire, acordamos. sí. Está el concejal Pedro Muñoz, nos visita en nuevos estudios hoy. Le agradecemos la presencia. Gracias, Por favor, Pedro. gracias, como siempre, a ustedes por la invitación, a todo el equipo y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, estamos acá, vamos a hablar de qué podemos hablar, de cierre de lista, de la política, fútbol, de lo que sea, no tengo de problema. la novela venezolana del UCR. Yo, agenda abierta, no tengo Ahí ningún está. drama, así Ahí que está. pueden preguntar lo que quieran. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien, muy bien, preparándonos, por supuesto, en esta situación, como están todas las alianzas, y en esa tarea nos estamos abocando con la conformación de los distintos sublemas, de los distintos partidos, y como todas, en el marco de negociaciones, de acercamientos, de buscar la mejor estrategia, habida cuenta de la situación en la cual hoy se encuentra Cambia Santa Cruz, pero en lo personal bastante optimista, en el sentido que nos hemos venido referenciando hace largo tiempo como la oposición, y más allá de los vericuetos que ha tenido esta conformación, entendemos que vamos a retener un voto significativo y, por supuesto, buscar la mejor estrategia para que eso, diríamos, mantengamos, recuperemos en algún sentido y a su vez sumemos más voluntad en esta historia de estas elecciones. Uno siempre parte de la premisa de que si está en política se tiene que enfrentar a los distintos escenarios posibles. Si no, estaríamos yéndonos a la casa cada vez que hay algún coletazo. Y es, como dijo Churchill en la política, el único lugar donde se resucita, y es así. Y en este sentido, la verdad que nosotros creemos que vamos a hacer una muy buena elección. Creemos que vamos a retener un voto que está identificado claramente con este sector. Más allá de que algunas personas se hayan ido, creo que hay una referencia ya significativa, histórica, que entendemos que vamos a sostener. Así que en lo particular yo estoy optimista en cuanto a la situación que se nos presenta, en cuanto a la referencia de lo que representamos para la comunidad, con tantos años, ¿no? Fijando y marcando una postura, y que somos consecuentes con eso. Está bien. Y con Coalición Cívica, y en lo particular, dado que me toca representarla, hemos sido totalmente y absolutamente consecuentes con nuestras ideas, con nuestra línea, y más allá de la situación coyuntural que pueda presentarse, nos mantenemos en el lugar que entiendo que la gente quiere que estemos. Entonces, estamos en ese sentido nos sentimos muy reconfortados, muy acompañados, y bueno, vamos a dar la pelea. ¿Van a jugar de vuelta a la concejalía o aspirás a algo más? En principio ahora vamos a jugar, como lo habíamos dicho con anterioridad, dentro de nuestro marco, y más allá que tenemos un objetivo central, que es la gobernación. Internamente como partido, por supuesto, aspiramos a obtener una banca en la Cámara de Diputados de la provincia. Me voy a presentar ahí en ese caso yo, y en Diputados por el Pueblo también, en las otras localidades donde nosotros tenemos referencia, llámese Caleta Olivia, de Calafate, Los Antiguos. También vamos a estar presentando candidatos propios de Coalición Cívica, y en las otras localidades, en todas las localidades, seguramente con acuerdos con los otros partidos para fortalecer el frente. Así que hay aspiración de emparejar la Cámara de alguna manera, digamos. Sí, nosotros tenemos esa aspiración, y la verdad que hemos estado trabajando para eso, tratando de construir
una cercanía con la gente, con el electorado del interior. Bueno, yo por ese destino de la vida y el agradecimiento eterno a la gente de Río Gallego, ¿no? Porque uno viene de Caleta Olivia y haber sido elegido acá como concejal, la verdad que gratificado enormemente y agradecido, porque es la ciudad que me ha cobijado en este último tiempo. Sí. Sin embargo, la relación con Caleta Olivia siempre la he mantenido, hemos creado esos vínculos y viniendo del interior, por supuesto, con justa razón, aquellos que están en Caleta manifiestan siempre cuándo van a venir los diputados, cuándo va a venir la gente, ¿viste? Porque siempre hay un reclamo. Bueno, yo creo que en eso hemos hecho una tarea muy, muy, muy activa para tener una referencia hoy también en Caleta Olivia, las dos ciudades más grandes. Creo que estamos bien identificados también con las localidades. Y por las tareas que uno ha hecho anteriormente también, ¿no? Hay referencias en las distintas localidades de la provincia, así que... Son una persona muy conocida. Claro, entonces eso sin duda va a tener una influencia positiva para nosotros, así que creemos que vamos a estar en buenas condiciones. En igualdad de condiciones somos muy competitivos. Bien, vos vas a encabezar la lista de diputados por distrito y en Río Gallegos van a presentar también lista el ingeniero para... también el ingeniero Eduardo Delía nos vas a acompañar como diputado. Mirá vos, qué dato. Sí, Diputado por municipio. Diputado por municipio de Coalición Cívica, el ingeniero Eduardo Delía, una persona recontra conocida, con un saber enorme sobre todo el tema de medio ambiente. Ahora abocado también a la parte de discapacidad por todo lo que le ha acontecido. Bueno, él se planteaba esto si era competente, por supuesto. Claro, Una discapacidad como la que le ha ocurrido transitoria y se ha venido recuperando, no opta para que ningún vecino no pueda presentarse. Y en este caso nosotros ponemos la mano en el fuego por Eduardo, por lo que representa, por siempre lo que muy es, activo en la comunidad, siempre muy participativo. Todos los domingos igual lo vemos al margen. El izamiento de la bandera seguramente es una persona muy, muy respetada en los ámbitos en los que él se ha desempeñado, ha hecho sendas presentaciones respecto al medio ambiente. Creemos que tenemos una persona más que indicada para ocupar ese puesto. Es una persona muy preparada y lo que no sabe se estudia para prepararse. No es de los típicos hablemos sin saber, porque realmente... No es un improvisado. No, si tiene que hablar de algo, tiene una formación acabada en todos, en la mayoría de los temas, y si no, es un hombre que le gusta automáticamente no apropiarse de conocimiento. Así que la verdad que nosotros más que orgullosos de tenerlo y que él haya aceptado este ofrecimiento que le hemos hecho, y creo que también va a ser una referencia para la gente que sufre algún grado de discapacidad, de que se puede, como tantos ejemplos que hemos visto en la vida, ¿no? Y que tranquilamente puede servir a la comunidad, y nosotros no tenemos ninguna duda en absoluto de que el ingeniero Delía va a hacer su gran aporte en esta elección también, en esta participación, ¿no? Gracias. Bueno, qué notición que nos diste. ¿Cómo viviste toda esta situación que se dio en el Frente Cambia Santa Cruz, del tiempo a esta parte, después de lo que sucedió en Puerto Deseado, como que se fue desgranando el frente, se fueron uno, vinieron otros, vienen, declaraciones cruzadas, una novela es. Ustedes medio que quedaron un poco en el medio, ¿no? Claro, ustedes se quedaron como en el... No, nosotros no en realidad en el medio, si diríamos en el contexto, podría hacerse, pero siempre tuvimos una posición clara con respecto a esto, ¿no? Ya no dependió mucho de nosotros. Y en realidad lo voy a decir claramente porque ya están todas las cartas en la mesa respecto a cómo quedó conformado. Nuestra posición como coalición cívica, después de consultar a muchos de los afiliados que están activos y participando, teníamos una posición crítica respecto a determinado acuerdo por lo que representaban, ¿no? Más aún, nunca objetamos la posibilidad de hacer un acuerdo, pero en ciertas condiciones, las que nosotros teníamos como limitantes, no podíamos ir más allá de lo que nos habían señalado nuestros afiliados. Y básicamente era construir, si en el caso de competir con SER, y que venga a ser, constituir fuertemente y mantener la capacidad electoral de Cambia Santa Cruz para competir mano a mano con SER, no hacer seguidismo, que es lo que finalmente terminó pasando con algunos sectores.
Es decir, nosotros pregonábamos que haya una lista unificada de todo lo que componíamos Cambia Santa Cruz para competir con SER en el caso de hacer un acuerdo. Esa fue nuestra posición histórica y se la dimos a conocer a todos, porque acá se ha dialogado absolutamente con todos y a todos le dimos, a propio y extraño, le dimos a conocer nuestra posición. Y en esa tarea nos enfrascamos a ver si estaba la posibilidad de ser competitivos y encontrarnos con esa posibilidad. Nos encontramos con una posición rígida, por ejemplo, del PRO, que quería que sí venga sí o sí SER, pero sin ellos tampoco discutir de bajar a sus candidatos, en el entendimiento que para nosotros la que más medía era Roxana Reyes, no Marquí, no Boco, que eran los candidatos de ellos. No hubo posibilidades, y entonces era como prácticamente... Sí, era como... Venga Vidal y que venga Vidal y vamos, todo por ahí. Entonces se vio obturada esa situación. No quiero meterme mucho en la cuestión de otros partidos, porque a mí no me gusta que se metan en el nuestro, pero evidentemente lo que sucedió en el radicalismo, en esa reunión de Puerto Deseado, claramente más o menos venía en la misma sintonía, y esto se impidió inclusive por los propios partidos que querían que venga Vidal. Esto fue la realidad y lo que pasó, y a la prueba me remito. Algunos sectores prefirieron... en vez de fortalecer lo que teníamos, que yo creo que estábamos en mejores condiciones que irse a otro lugar, pero bueno, cada uno toma los destinos que quiera, así como pido que respeten el mío, respeto el de la decisión. No la comparto, por supuesto, en absoluto, pero bueno, son las decisiones que cada uno toma, respetuoso por cierto de ellas, pero en vez de fortalecer este frente que ya venía consolidado, constituido como la verdadera oposición, optaron por entiendo yo, van a hacer un seguidismo a hacer. Eso es lo que, en vez de disputar claramente desde este lado. Se han ido sellos, en algún caso se ha ido el sello, mucha gente del PRO se ha quedado para este lado. Ellos también tenían También hubo una hubo otra ruptura ahí. Bueno, cada uno de los afiliados a los partidos que se han ido harán sus propias evaluaciones, el radicalismo también hará sus propias evaluaciones y las acciones que irán a tomar si muchos de aquellos dirigentes o los que se fueron aparecen disputándole al propio sello de la UCR. Bueno, eso serán discusiones de ellos, y en ese sentido no me corresponde meterme en la vida interna de los partidos, pero sí señalar claramente de que hubo posiciones muy cerradas a que venga SER en cualquier condición, sin diríamos, prever o planificar o construir la posibilidad de una competencia. Yo le quiero competir a SER, en cualquier circunstancia. Fuera, bueno, ahora estamos en distintos lados, pero si estaría acá también le quisiera competir, le hubiera querido competir en igualdad de condiciones. Y en igualdad de condiciones de tener una lista única, fuerte, consolidada, que pueda disputar. Eso no se logró por los propios actores que querían que vengan y no bajar sus candidatos. Bueno, está imposible para nosotros, no teníamos ningún margen de negociación. No, ni de irnos para otro lado. Porque si vos me decís dónde nos sentimos más cómodos, por supuesto en el lugar que históricamente tuvimos, con la bandera que tuvimos siempre y con toda esta historia, ¿viste? A mí, por ahí algunos dicen, están siendo funcionales al kirchnerismo. Me lo dicen kirchneristas que tuvieron hace 2 días, recién descubrieron que eran una oposición cuando no le dieron lugar en un lugar de poder, o cuando no le cumplieron lo que no le habían cumplido. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Para eso tengo bastante espalda para decir dónde estamos parados y dónde nos quedamos. Y serán nuestros vecinos que creo que si nos pusieron en un lugar, nos pusieron por una coherencia y un sostenimiento de ideas a lo largo de una historia de vida. Y si no se daba ese frente completo, me tengo que quedar en el lugar donde habitualmente me ve el vecino por el cual me votó. O sea, de otra manera yo no me vería en el otro lado. Yo sinceramente no nos vemos en el otro lado. La consigna fue yo me quedo, ¿no? Ahora la consigna fue yo me quedo porque efectivamente es una consigna que tiene referencia con este marco que estoy señalando. Tiene que ver con una construcción también de vida, una construcción histórica, una construcción que hemos sostenido en el tiempo. Estamos en una ley de lema y lo único que entendíamos que solo no nos íbamos a quedar si todo el mundo decidía vamos a hacer un acuerdo. Solo es imposible en esta ley de lema. Esta es una ley tan perversa
Claro, que no te queda mucho te margen. quedás solo. Si vos decís, no, listo, no, yo no voy a ningún lado, no hago acuerdo con nadie, bueno, te tenés que quedar solo, y no, esto no es imposible. Entonces, los márgenes que tenía. Ahora, en la toma de decisiones, cuando no se construyó, y nosotros optamos por mantener nuestra coherencia de donde estuvimos toda la vida. Claro. Entonces, en ese debate, nosotros entendemos que estamos en el yo me quedo, este famoso que hemos puesto, tiene que ver con todo eso. Y disputar y fortalecer un espacio en donde siempre estuvimos marcando una posición clara, crítica, una línea, y si se quiere, hipotecarla por una cuestión, diríamos, meramente electoral, y no, prefiero quedarme donde estoy, porque ahí me colocó la gente. Y bueno, soy consecuente con eso. Así que en lo particular, y nuestro partido lo entendió de la misma manera, no hubo debate en nuestro partido con eso, también lo quiero decir, como ocurrió en otros lados. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué están? ¿Por qué no están? Nosotros no tuvimos ese debate, no se dio eso, estamos en el lugar donde estamos, nadie dijo... Donde quieren estar, claramente. Y nadie saltó a decir, ¿por qué no fuimos para...? Te puedo asegurar que eso en nuestro sector, en nuestro partido, no pasó. Nunca, no pasó. Estaban todos alineados en el... Estábamos todos alineados, y si se daba el acuerdo en esta, y solo en estas condiciones, solo en estas condiciones. No se logró por lo que yo te he mencionado. Listo. Estamos en el lugar donde siempre no vamos a ir a hacer seguidismo. Está bien. Y menos de una oposición que apareció ahora como oposición, la verdad que. Claro. Muchos de los muchachos que están allá nos perseguían en el 2004, nos perseguían en el 2007. Es muy difícil. Era muy difícil y más con la historia que uno acarrea. Entonces, pero sí, veíamos la lógica electoral, la entendíamos, la comprendíamos, no es que, no, pero en un marco, diríamos, de igualdad de condiciones. Claro. Acá era un asesinato Claro, lo que planteaba... Era un asesinato a sangre fría. Omar Fernández, cuando hablamos con Omar Fernández, él lo que planteaba es que, bueno, nosotros estuvimos haciendo como una resistencia, digamos, en este cambio de Santa Cruz, estuvimos construyendo, y no es que ahora le vamos a hacer funcionales a Vidal para que venga y se quede, digamos, con todo eso que ha construido. Ni al kirchnerismo tampoco. Había que construir algo en conjunto. Chiste, que no quiera correr por... La verdad que no pueden correr por izquierda ni por nada. ¿Sabe? Todo el mundo sabe dónde hemos estado cada uno. Sí, claro. A ver. Claro, eso está más que claro, Pedro. Eso no es inevitable, lo miden. Bueno, cada uno hará su valoración y cada uno tendrá su ponderación en la contienda electoral. Nosotros, esto que muchas veces se critica de los políticos, de su cambio nosotros seguimos siendo coherentes con lo que llegamos en el 2000. Cuando llegamos en el 2019, estamos en el mismo lugar. Otro ha mutado, bueno, será problema de ellos. Claro. Está muy bien. Bueno, Pedro, Tu evaluación igual de estos 4, pues ya casi estamos cumpliendo casi los 4 años de como concejal. ¿Qué evaluación haces? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo estás viviendo, no? Las evaluaciones son bastante subjetivas en función de lo que... Yo creo que la evaluación más objetiva la voy a tener de la gente y dónde nos coloque. Claro. Y dónde nos ubique. Yo llegué a la concejalía con 2.500 votos aproximadamente. Bueno, veremos dónde estamos parados en esta situación. Creo que va a ser ese el mayor balance y al que uno se debe como político, ¿no? Sí. Creo que eso va a ser un tirón de oreja de la gente si no acompaña, o un beneplácito si acompaña la posibilidad de llegar a un cargo más alto. La otra instancia donde nos presentamos como diputados, así anduvimos alrededor de 6.000 votos, una cosa así. Nos faltó muy poquito para hacer. Bueno, veremos ahora. Y mi balance institucional ahora y objetivamente, ¿no? No hay respeto por las instituciones y por la división de poderes, no. Lamentablemente no ocurre. Estamos en una cáscara en donde existe un consejo deliberante a que el intendente muy pocas veces le da bolilla. Emitimos un montón de ordenanzas, no nosotros, todos los consejos deliberantes, que el Ejecutivo no la cumple y que se le exige a los trabajadores, al vecino que cumpla.
y cuando el Ejecutivo tiene que cumplir alguna... No. La verdad que no. Hay mucho de discursivo, agradeciendo que los consejos y que cosas, pero en la realidad es esto. Me siento gratificado cuando los vecinos nos han visto pararnos de mano con algunas cuestiones. De hecho, ahora estamos con la gran pelea por la plaza del crucero General Belgrano, los espacios verdes, y ahora vamos a tener un problema con la famosa estación de servicio que se pretende instalar ahí. Bueno, esas cosas, acompañar a los vecinos, la verdad que ha sido gratificante con los vecinos cuando hemos exigido algún cumplimiento de que se les garantice los servicios esenciales. Bueno, cuestiones de esta y de reclamos de los vecinos que cotidianamente asisten al Consejo, porque tiene varias aristas el Consejo, esas y las institucionales. Haber mantenido y haber cumplido con la palabra respecto a hacer punta en las cosas que nos comprometimos, esto del control de la obra pública, control del presupuesto, que he sido consecuente, ustedes lo han visto. Si hay algo que ha caracterizado esta gestión, o por lo menos la concejalía, es eso. Insistir con el tema de la transparencia, insistir con el tema de la carta orgánica, que todo el mundo la promete y nadie la cumple. Desde el año 55 que tenemos la Constitución y la provincia y la Ley 55, del año 57, perdón, y la Ley 55 está ahí y está para los 14 municipios. Esto también es un planteo que ya asumo con respecto a la insistencia a través de la Cámara de Diputados. El tema de la coparticipación es otro de grandes los temas que uno ha planteado, y el tema de la distribución de tierra. Que tenemos una ordenanza muy buena, muy linda, que está ahí, es como un cuadrito, porque realmente no se cumple. No hay un seguimiento de quiénes son los que están merituados para que le entreguen la tierra, no hay una valoración, no hay una difusión, no se sabe a quién se le adjudica, si reúne los requisitos. Digamos, es una caja negra significativa de la política de la distribución de tierra, y diríamos hasta más irregular que lo que pasa en el EDU. En el EDU hay un criterio más o menos claro, diríamos, no tanto, pero claro al fin, con un método que por lo menos se está cumpliendo. Acá ni siquiera el método de selección se está cumpliendo. Claro. Bueno, esas son las cosas que a las cuales uno se ha comprometido, y escuchar, fundamentalmente escuchar, y tampoco creérsela, ¿viste? Como todo ser humano tenemos miles de equivocaciones, uno trata de evitarlas y ser lo más recto posible, a veces imposible, a veces como ser humano te manda la macana del siglo también, ¿no? Claro. Y bueno, hay que ver que somos falibles, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que a muchos les cuesta decir que somos falibles, ¿viste? Parece que son... Y ahí genera fanáticos, ¿viste? Claro. Y los fanáticos son una porquería en la política. Siempre recuerdo una nota que te dice que no puede discutir con un fanático. No se puede discutir con un fanático. No puede. Yo siempre lo digo claramente. ¿Usted dónde está? Está dentro de Cambia. ¿Y cuánto cree de Cambia? 51%. 60%. Lo que me habilita a estar en un lugar. El resto yo te critico, desconfío. Porque no podemos ser tan lineales. Y eso nos posibilita compartir con el otro y discutir. Decir, bueno, sí, en esta va bien. En esta le estás pifiando, papá. Y sí, y bueno, sí, está bien, tenés razón. Y tenés razón. Pero en todos lados. No porque el que lo diga es de mi palo y yo lo defiendo a rajatabla. Sí, bueno, estábamos hablando, en el primer bloque estábamos hablando sobre que se observa como una baja tolerancia a las frustraciones de nuestra clase política. Pero eso pero lógico, porque estamos rodeados de fanáticos. Muchachos, estamos rodeados de fanáticos. Los fanáticos no aceptan ninguna, no acepta que sus líderes, sus dirigentes se pueden equivocar y se mandar el mar de la macana, por no decir otra cosa. Exactamente, como pasa siempre. Es inevitable. A ver, y lo bueno que tiene que uno tiene que tener en política es reconocer esos aciertos y esos errores y encontrar la media en muchas de las cosas. De la otra manera es imposible, no va a construir absolutamente nada. Pero bueno, así se dan las cosas y bueno, esta primera experiencia realmente que me ha elegido la gente, la verdad que yo la viví muy bien. Debo reconocer que institucionalmente en el Consejo Deliberante, también en el tiempo de la pandemia, los 7 concejales nos pusimos a disposición. Nunca
A pesar, viste que hay otros consejos que todavía siguen virtuales, ¿viste? Sí. Sí, increíble. Increíblemente, este Consejo Deliberante nunca cerró sus puertas, nos cuidábamos, teníamos un espacio amplio y preferimos actuar Sí. presencial a evitarnos cuestiones como el ibuprofeno, nos pusimos todos al unísono. Esas cosas también que Hubo muchas veces... mucho consenso con Paola Costa, ¿no? Para que ella ocupe la presidencia. Hubo consenso con Paola Costa en el sentido de la cuestión de la institucionalidad, porque diríamos, marcaba un grado de respeto a muchas cuestiones que se planteaban en la vida interna funcionamiento del propio, funcionamiento digamos. interno, y entonces hubo consenso. Y también creo, y debo decirlo, tuvimos la posibilidad de escuchar a todos los vecinos que se apersonaron al Consejo Deliberante. Nunca se cerró las puertas, se permitió la escucha de todos los vecinos, se le dio el micrófono, en las buenas, en las malas, en algunas situaciones tensas como la que pasó con Maldonado inclusive, recordarán, que también la atravesamos, este consejo la atravesó. Al poco tiempo, Al ¿no? poco tiempo, a los 6 meses. Pero bueno, hubo unanimidad de criterio en varias cosas, y por supuesto en otras en absoluto, pero forma parte de la vida, digamos. Y hubo gran debate Claro. por el tema del contralor de los fondos. Eso siempre fue el gran debate con los colegas del PJ, porque diríamos fueron funcionales a negar esa información. Eso no obsta que uno vea en otras cosas otro tipo de cuestiones, otro tipo de cuestiones, pero y hacer una evaluación de ese tipo, ¿no? Estuvo, la verdad que yo me sentí gratificado. Primero porque siendo de otra localidad, que la verdad que haber sido elegido por los vecinos, la verdad que para mí fue uno de los más grandes orgullos que tengo. Pedro, nosotros te agradecemos la visita, el tiempo que te tomás para venir hasta acá. Sabemos que por ahí, justo en estos días, están bastante complicado todo lo que hacen política, de venir un ratito y charlarnos y contarnos sus cuestiones. Así que muy agradecido con vos por tu visita. No, por favor, el agradecido soy yo como siempre, el agradecimiento al medio por estos años, porque la verdad que mucho de lo que uno hace, si no está difundido a través del medio, es imposible. Ponen en la agenda muchos de los temas. Creo que eso hace al periodismo y hace la tarea que tiene cada uno, ¿no es cierto? Y yo la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento por el medio, porque siempre han estado prestos a cualquiera de las informaciones que nosotros hemos mandado para acá. Aún en la crítica, porque también uno, esto es un ida y vuelta. Así que dispuesto a ello. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a ustedes, muy amables. Pasó el concejal Pedro Muñoz, candidato a diputado por distrito, por el ARI Coalición Cívica en las próximas elecciones. Nos estamos yendo, antes te recordamos, a las 5 de la tarde viene Rock and Frío, con Javier Cebeso a las 7 a toda velocidad, con Alberto Giovanni, Toto Márquez y... Se me fue. Salió corriendo. Carlitos Saldivia. Agarró el auto y se fue. Se me fue. Y después tenés La Vuelta del Perro con Mac Lux. Quédate en sintonía de la radio La Cope. Chau, chau. Esto fue todo. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana, nos repasamos.